Empezamos de lleno. Mi nombre es Adrián Jiménez, me presento ante ustedes y pues vamos, el taller pues que nos ocupa es el taller de sueldo y salarios. El temario pues consiste en dar el concepto del trabajador, algunas diferencias entre sueldo y salarios, las contribuciones en general y pues al final de cuentas vamos a tener acá una calculadora que se los voy a compartir a través del chat del Zoom para que los tengan ahí pues hagan los cálculos de manera más práctica. Lo primero que tenemos que definir antes de empezar a hablar de contribuciones es qué es un trabajador. Pero no sin antes saber que todos, bueno, esto es completamente básico. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta facultad solamente podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marca esta ley. Recordemos que en uno de los primeros artículos de la Constitución habla precisamente de las garantías individuales que tenemos nosotros, más que como seres humanos, como mexicanos. En el 123 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Bueno, empezamos con la definición o el concepto de trabajador. Por favor, ¿me pueden decir si hay... si se escucha bien? Algunos me están diciendo que no se escucha. ¿Sí se escucha? Por favor, ¿me pueden decir? Sigue sin escuchar tanto. ¿Sí se escucha bien? Disculpen. Perfecto. Seguimos. Trabajador es la persona física que presta a otra física moral un trabajo personal subordinado. Es muy importante que entendamos desde ahora qué cosa es un trabajador. Si bien aparentemente la definición es completamente sencilla, es solamente de una sola línea, pues tal vez nos podamos preguntar en este momento, ¿una persona moral puede ser un trabajador? Pues evidentemente la respuesta es un no contundente. ¿Por qué? Porque la misma Ley Federal de Trabajo nos establece o nos está delimitando que solamente tiene que ser una persona física que presta a otra física o a una moral un trabajo personal subordinado. Y la pregunta del millón, ¿qué cosa es un trabajo? El artículo 8, segundo párrafo de la misma Ley Federal de Trabajo nos establece que se va a entender como trabajo a toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para el oficio o profesión. Y ustedes me podrán decir, ¿sabes qué? Para mí trabajo es levantarme en las mañanas. ¿Qué trabajo me cuesta? Evidentemente no se está refiriendo a eso la Ley Federal de Trabajo, sino que se refiere a ese trabajo donde exista un trabajo personal y subordinado. Y ahí por ahí ya tenemos una jurisprudencia, nos establece que es la subordinación. La subordinación es un deber de obediencia que tiene una persona para con otra. Habiendo definido esto, que solamente puede ser una persona física trabajador, vamos a pasar al concepto de qué se puede entender con patrón. Si bien ya sabemos qué cosa es un trabajador, lo más sencillo es que entendamos qué cosa es un patrón. El patrón, según la misma Ley Federal de Trabajo, en su artículo 10, establece que patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y también si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos.
Pues acá es muy sencillo lo que se tiene que entender. Si ya sabemos qué cosa es un trabajador, lo siguiente es entender qué cosa es un patrón. Un patrón es el que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Y por qué necesitamos entender esto? Porque es muy importante para que nosotros podamos definir en qué momento vamos a grabar las contribuciones, que eso es muy importante. Si no entendemos esta parte, difícilmente vayamos a poder calcular correctamente las contribuciones. Y si hablo de contribuciones, es porque las contribuciones son 4 tipos de contribuciones. Entonces, vamos a entender que existe un trabajador que es una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Y qué cosa es un patrón? Ese es el que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y vamos a entender qué cosa es una relación de trabajo con estos conceptos, que es el artículo 20 de la misma Ley Federal del Trabajo. Dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ojo acá, pongan mucha lupa y atención a esto, porque acá me está diciendo que tiene que existir un trabajo personal subordinado, que es un trabajo, es toda actividad humana e intelectual, independientemente del grado de preparación técnica requerida para el oficio o profesión. Personal es que sea para la persona física y subordinado que exista ese deber de obediencia. Si no hay deber de obediencia, estamos hablando de que no es subordinación. Y si lo hay, para que se figure la relación de trabajo debe de haber un pago de salario. ¿Y qué pasa si no hay pago de salario? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasará si no hay pago de salario? Si no hay pago de salario y existe un trabajo personal subordinado, evidentemente estamos hablando de todo menos una relación de trabajo. Y como ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿Me podrán decir si se está escuchando bien el audio? Gracias, Claudia. Entonces vamos a seguir. Bueno, podemos poner un ejemplo acá de cuando existe un trabajo personal subordinado y no pago de un salario. Recordarán ustedes que por ahí en el sexto, séptimo semestre de la carrera tuvimos que hacer algo que se llama servicio social. Y si bien sí existe un trabajo personal subordinado o un trabajo personal público, más o menos así se le entiende, ¿no? Un trabajo personal subordinado, tú llegas a la empresa, tú llegas a la institución, a la dependencia, te asignan un cubículo, te asignan un escritorio, te asignan una computadora y también te asignan un superior. Para que tú puedas pedir permiso, tienes que ir con ese superior y ese superior te puede estar dando actividades o encomendaciones que tú las tienes que hacer. Tienes que cumplir con un horario de trabajo. Entonces estamos hablando de una evidente subordinación. No obstante, que no haya pago de un salario. Si bien recordarán ustedes que en el artículo 5, segundo párrafo de la Constitución, establece que cada estado o cada entidad federativa está facultada para que regule el ejercicio de la profesión. ¿Y a qué se refiere con eso? Que exista una ley reglamentaria al artículo 5 de la Constitución. ¿Por qué es importante eso? Porque recordarán ustedes que para que tú como contador, tú como abogado, tú como un perito, tú como un arquitecto puedas ejercer tu profesión, no obstante de tener el título profesional, debes de tener una cédula profesional. Y la pregunta del millón acá, ¿tú puedes prestar servicios profesionales si no tienes un título? Estamos hablando evidentemente de un arquitecto, de un contador, pues ahí la misma ley te está estableciendo cuáles son los requisitos que necesitas reunir para que tú puedas prestar esos servicios profesionales. Y entre una de ellas, precisamente estamos hablando de eso, porque te exige que tengas el servicio social liberado. Y dentro del servicio social te dice que tengas
que recibir, por ejemplo, la ley reglamentaria de la Ciudad de México establece que debes de ejercer el servicio social estudiantil, pero que tengas una retribución. Y les voy a compartir acá la construcción. Acá ya estamos en el artículo 8. Ahí está el 5, 4 y viene el 5. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerla y la autoridad que han de expedirlo. Nadie podrá, ojo con esto, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales. Estamos hablando de una persona del servicio social. Y miren, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Esto es algo paradójico y ahorita van a ver por qué. Bien, para que exista una relación de trabajo, debe de existir un trabajo personal subordinado, también tiene que haber un pago de salario. ¿Qué pasa si no hay pago de salario? Como les mencionaba, puede ser todo menos una relación laboral. Y con el hecho de que te tengan que pagar una retribución, no precisamente podamos estar hablando de un salario. Pero, y es importante eso, porque ahorita vamos a definir qué cosa es un salario para la Ley Federal de Trabajo. Permítame tantito, acá lo tenemos, ahí está. Salario. Ojo por acá. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Muy sencillo, ¿no? Pero no es así. Si bien analizamos, dice, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Quién es el patrón? El que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Y quién es el trabajador? El que presta un servicio personal subordinado a un patrón o a una persona física o una persona moral. Pero se va a entender salario cuando exista una retribución que deba pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Pero yo les pregunto acá, ¿qué pasa? Me pregunto, ¿qué pasa si el patrón le va a pagar al trabajador, pero le va a pagar no por su trabajo, sino por la condición de ser trabajador? Evidentemente estamos hablando de otra cosa menos salario. ¿Y por qué es muy importante entender esto? Porque les voy a comentar lo siguiente. Yo no conozco a ningún patrón que me diga, ¿sabes qué? Estoy muy contento de pagar las cuotas de seguridad social. En mi caso personal, no he encontrado ninguno que esté satisfecho de pagar sus contribuciones de seguridad social. ¿Por qué decimos esto? Dice, porque salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador. ¿Qué pasa si le paga el patrón al trabajador, pero no por su cantidad ni calidad de trabajo, sino le paga por su calidad de trabajador? Ojo, no es lo mismo, ¿eh? Calidad de trabajo y cantidad de trabajo. Calidad de trabajo no es lo mismo que calidad de trabajador. Una cosa es el acto y otra cosa es la calidad, el sujeto, en este caso, que es el trabajador. ¿Por qué es muy importante esto? Porque vamos a ver al final de cuentas cuándo o por qué los están utilizando esto a veces como una estrategia agresiva, como una estrategia de evasión, que no es lo que yo les estoy diciendo, no, sino es todo lo contrario, sino es ver la forma de cómo entregarle más a nuestros trabajadores, porque evidentemente para que una empresa pueda crecer necesita de mano de obra. Y acá está, el salario puede fijarse por unidad de tiempo. Perdón. Acá no les estoy dando un ejemplo de cuando cuando un patrón le puede pagar al trabajador, no por su trabajo, sino por otra situación que sería la calidad de trabajador. ¿Qué les parece, no? Si un patrón dice, no, pues dentro de sus contratos colectivos de trabajo establece entregarle
a su trabajador si por situaciones muy especiales. Por ejemplo, ahorita ya se está acercando el 10 de mayo. ¿Y qué pasa si dentro de mis contratos colectivos de trabajo especifico que por ser 10 de mayo a todas mis trabajadoras que sean madres, yo les voy a entregar, no sé qué les parece, 5,000 pesos de remuneración o de retribución? Y se lo voy a pagar no por su cantidad ni por su calidad de trabajo, no, se lo voy a pagar por una situación completamente ajena a su trabajo, sino es por su calidad de trabajadora. Yo le voy a entregar esa cantidad. Y ojo, ojo, al no ser salario, al ser otra situación, pues vamos a ver cuál es la sorpresa que tiene eso. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa si también dentro de los contratos colectivos de trabajo estipulo que por ser Día del Padre, que nadie sabe cuándo es el Día del Padre y a nadie le interesa, ni a los padres les interesa el Día del Padre? ¿Qué pasa si les damos una bonificación a todos los padres de 2,000 pesos? Eso no va a ser salario porque se le va a entregar al trabajador por su calidad de trabajador y no por su cantidad de trabajo. Esto es muy importante, ¿eh? Y lo van a ver porque lo estoy puntualizando mucho, ¿eh? Una cosa es calidad de trabajo y otra cosa es calidad de trabajador. Ahorita lo van a ver por qué. En el artículo 83 de la misma Ley Federal del Trabajo dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado, de cualquier otra manera. Esto nos lo vamos a saltear. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas. Acá ustedes ya sabrán que se publica anualmente el salario mínimo. Y existen, para mí en lo personal, existen 4 salarios mínimos. La primera es el salario mínimo general, la segunda es el salario mínimo profesional y la segunda, y la tercera es el salario mínimo de la región fronteriza norte. Y el cuarto es el salario mínimo profesional de la región fronteriza norte. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Esto lo podemos encontrar en la página oficial de la CONASAMI. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Y es acá donde nosotros podemos... Es acá donde nosotros podemos descargar esta información, porque todo lo que podamos compartir, lo más conveniente es que nos vayamos a las fuentes oficiales. Por ejemplo, en este caso, la CONASAMI, la Secretaría de Trabajo, el Diario Oficial de la Federación, incluso en el mismo SAT. Y por esta parte vamos a encontrar el salario mínimo. Ahí está el salario mínimo. Y acá vamos a encontrar todo el histórico. Y le vamos a dar por acá que este es el que está vigente actualmente. Y si se darán cuenta, vamos a esperar que cargue. En lo que carga, acá ya tengo la tabla de salario mínimo que lo descargué precisamente desde la misma plataforma. Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de enero de 2021 fueron establecidos mediante resolución. Y acá están los salarios mínimos. Si tú tienes a un trabajador que es albañil, lo mínimo que tú le puedes estar pagando es esta cantidad de 163.46. Este es el salario mínimo profesional. Si le estás pagando menos, reconsidéralo. Si tú le estás pagando 141.70, de una vez te digo que no debería ser esa. Tiene que ser el salario mínimo profesional. Si tú tienes un boticas, farmacias, drogueros, dependientes de mostrador, tú tienes que pagar el mínimo que establece acá. No le puedes pagar mínimo porque eso, si te llega a cachar la Secretaría de Trabajo, vas a tener problemas.
Acá lo tenemos, ahí están los salarios mínimos, que era lo que yo les hacía mención. Y ahora sí, contribuciones por sueldos y salarios. ¿Por qué digo contribuciones? ¿Ya lo grabaste? Toda. ¿Seguro? Ahorita me vas Por favor, los que tengan ahí prendido su audio, por favor, se me hacen el favor de apagarlos. Bueno, ¿por qué decimos que son contribuciones? ¿Por qué decimos que son contribuciones? Recordemos, el artículo 31, fracción cuarta, es el que nos obliga a pagar contribuciones. Pero esas contribuciones tienen que clasificarse forzosamente en 4 tipos de contribuciones. Y ahorita lo vamos a ver, que se encuentra plasmado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Permítame tantito, voy a seleccionar el código. Acá está, lo tenemos. Y dentro del código precisamente se clasifican las contribuciones en 4 grupos. La primera son impuestos. No hablo de impuestos, sino hablo de contribuciones. Se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Estos son los únicos impuestos, las únicas contribuciones que te pueden estar obligando a pagar. Si es algo fuera de estos 4, no tienes ninguna obligación de pagarlo. Y les pregunto acá, IMSS, pues acá lo tenemos. Aportaciones de seguridad social. ISR, acá lo tenemos. Impuestos, que son las contribuciones. Pero, y la pregunta del millón, ¿y el Infonavit? ¿El Infonavit qué cosa es? ¿Es una aportación de seguridad social? ¿Es un impuesto? ¿O es una contribución de mejora? ¿O son derechos? Yo les pregunto acá, ¿el Infonavit qué cosa es? Y esto se los voy a responder en la siguiente sesión. De una vez les estoy comentando que este taller va a consistir en 3 sesiones. Esta es la primera de ellas. La otra la vamos a hacer el día jueves a esta misma hora a través de este mismo medio. Y ahí vamos a contestar, porque esto ya es cosa juzgada. Aparentemente, de hecho, a mi apreciar personal, no es una aportación de seguridad social. Eso sí se los aseguro. Pero pues la jurisprudencia, esto ya es cosa juzgada, así que si quieren lo pueden investigar, y si no, pues la vemos en la siguiente sesión. Son esos cuatro contribuciones que te puede estar obligando el Estado a pagarlo. Pero no solamente eso, sino también existen cargas a los particulares, acá lo dice en el artículo 5, así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Si no tiene alguno de estos 4 elementos, simplemente la contribución no tiene por qué ser. ¿Y por qué lo estamos recalcando mucho? Porque estamos hablando de contribuciones y vamos a calcular salarios, impuestos o contribuciones al salario. Pero ¿y entonces por qué estaríamos obligados? Pues este es el fundamento. El 31, fracción cuarta, estamos obligados como mexicanos a contribuir al gasto público, así como de la federación, del municipio en el que residamos. Pero a esas contribuciones deben de tener, por lo menos, debe de ser una contribución de seguridad social, impuestos, derechos, y aparte de eso debe de tener estos 4 elementos, que es el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Y ahorita lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo, en qué parte vamos a encontrar el sujeto, en qué parte vamos a encontrar el objeto. Seguridad social. Y como se habrán dado cuenta, ya definimos cuál es el concepto de salario y qué es lo que integra, que está en el 84 de la misma Ley Federal de Trabajo. Pero eso es para efectos laborales. Y acá vamos para el efecto de seguridad social.
Y para que nosotros podamos encontrar ese salario base de cotización, ojo, dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, lo siguiente. Y es muy importante precisar acá que hay pequeñas diferencias a lo que me establece la Ley Federal de Trabajo. Y nos vamos a la Ley Federal de Trabajo para que ustedes lo puedan apreciar. Balanza. Permítame tantito. ¿Podemos dejar allá abajo la computadora? Sí, lo pueden bajar aquí en el lugar de que... Ya desactivamos audio por acá. Y si me permiten tantito, vamos a abrir la Ley Federal de Trabajo. Acá la tenemos. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Y acá lo tenemos. Vamos a admitir a Paulina. Voy a llegar primero al artículo. Acá está. Este es para efectos de Ley Federal de Trabajo. Dice, el salario se integra con los pagos hechos en efectiva por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. No es así para la Ley de Seguro Social. Me dice, lo vamos a encontrar en el artículo 27. Permítanme un tantito, vamos a llegar. Lo 27 es, como se darán cuenta, es casi que el mismo concepto, simplemente que ahí me van a dar algunas excepciones y alguna que me adiciona. Y ahorita lo van a ver por qué. Acá me dice, el salario base de cotización, esa es la primera diferencia. Tanto que la Ley Federal de Trabajo dice el salario se integra y para la Ley de Seguro Social dice el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, alimentación. Esta es la única diferencia que encuentro hasta este punto. Porque acá no está alimentación, dice percepciones, habitaciones, y para la Ley de Seguro Social dice alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y como se darán cuenta, es todo aquello que le entrego a mi trabajador por su trabajo. Si se le entrega algo por la condición de ser trabajador, pues esta evidentemente no va a ser para salario base de cotización. ¿Cuáles se pueden excluir del salario base de cotización? Los instrumentos de trabajo, tales como las herramientas, ropa de trabajo, el ahorro. Y esto lo podemos analizar en la siguiente sesión.
Vamos a compartir de nueva cuenta la pantalla del PowerPoint. El Infonavit. Son las obligaciones de los patrones determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto para su abono en la cuenta y subcuenta de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro en los términos de la presente ley y sus reglamentos. Así, y en la Ley Federal de Trabajo, en lo que corresponda al salario, a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley de Seguro Social. Es decir, parafraseado, el patrón tiene que pagar el 5%, pero ¿qué voy a tomar de base para el cálculo de esta contribución? Voy a tomar de base la Ley de Seguro Social, es decir, lo que me arroje en salario base de cotización para la Ley de Seguro Social, lo mismo tendré que aplicar para el Infonavit, para efectos del cálculo del 5%. Bueno, ya hasta este punto ya sabemos que tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta porque aparece en el 31 fracción cuarta y porque cumple con la condición que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y porque debe de cumplir los otros 4 elementos de las contribuciones. ¿Qué pasa si falta uno? Si falta uno, no establece carga al particular. Para efectos de la ley de impuesto sobre la renta, dice que están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este título señale en créditos, en servicio, en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. ¿Esto dónde se presenta? Lo presentamos en la plataforma del SAT. La base para el cálculo, acá lo tenemos. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Les suena este concepto? Prestación de un servicio personal subordinado. Y el trabajador es una persona física que presta a otra física, una moral, un trabajo personal subordinado. ¿Les suena eso? Ya tenemos acá los elementos de las contribuciones. La primera es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo en este caso? El trabajador. El segundo elemento, sujeto objeto. ¿Cuál es el objeto? Se refiere cuando se obtenga ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Ahí tenemos el objeto. La base todavía no la tenemos, pero de ahí ya tenemos estos dos elementos. Nos faltan otras dos. Si cumplen esos otros dos elementos de las contribuciones, probablemente ya exista esa carga para el particular. Y acá nos dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios. Sabemos que los salarios ojo ahí, salario es lo que el patrón, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y si se lo pago por una condición diferente al del trabajador, ya no por cantidad de trabajo ni por calidad de trabajo, sino por calidad de trabajador. Vean ahí la sutileza, calidad de trabajo y calidad del trabajador, calidad de trabajador. Entonces, si yo le pago por una situación diferente, no por su trabajo, sino por su calidad de trabajador, no estaríamos hablando de salarios. Entonces, en ese supuesto no tenemos objeto. Ya ven por qué de la sutileza que les comentaba y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Será que acá el artículo 94 lo pusieron de más esta parte donde dice incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades? Pues fíjese que no. ¿Por qué? Porque los salarios es la cuota diaria o lo que debe de pagar como retribución al patrón, al trabajador por su trabajo. Pero ¿qué sucede con la participación de los trabajadores en las utilidades? Ahí es otra situación, ese no es salario, es otra situación porque no es por su calidad no es por su trabajo, sino por su calidad de trabajador que va a gozar de esa utilidad. Ahí está una pequeña sutileza, ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral.
Recordemos que salario es lo que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se suspenden las relaciones de trabajo? Perdón, cuando se termina una relación laboral, ya no existe pago de salario ni un trabajo personal subordinado, solamente va a existir salario. ¿Por qué? Porque al trabajador se le va a pagar los 90 días, los 20 días por cada año, y eso es una condición que lo va a percibir no por su trabajo, lo va a percibir por otra condición. Y es por eso que es muy importante definir acá, porque si bien la ley ya me está definiendo en la primera parte los salarios, esta situación no va a ser salario, porque el salario es lo que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y eso ya no lo está trabajando, ya no lo está trabajando. Entonces, a esto que se llama las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral, de la relación laboral, se está refiriendo a algo que ustedes ya conocen perfectamente, que es la indemnización. Por eso es que la ley primero me dice que la prestación de un trabajo personal subordinado, ya sabemos cuál es, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Acá me dice relación laboral, no dice de la que sucede después de la terminación de la relación laboral. Por eso es que no todo lo que aparece en ley no es porque esté de más, simplemente porque tiene su razón de ser. Y acá vamos con el artículo 93, conceptos que integran el salario. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores, del salario mínimo general, y esto ya lo vamos a omitir porque es más letra. Bueno, llegando a este punto, vamos a calcular cuáles pueden ser esos salarios. Puede ser un aguinaldo, puede ser la PTU, puede ser horas extras, puede ser prima vacacional, prima dominical, bono de puntualidad, bono de asistencia, bono de productividad, vales de despensa, incentivos, compensaciones, fondos de ahorro, comisiones, premio, propinas. Y esto de las propinas, hay algo que se puede debatir. Y entonces la pregunta acá, ¿dónde se declara todo esto? Pues esto la obligación del pago del impuesto sobre la renta lo tiene el trabajador, que es la persona física, el sujeto pasivo. Es el que tiene la obligación de pagar el impuesto, el trabajador. Ojo, 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 ¿qué le estoy diciendo? Que el trabajador es el que está obligado a pagar el impuesto en los términos del artículo 90 de la ley de impuesto de la renta. Pero la obligación de retención, que no es lo mismo que la obligación de pagar, sino que la obligación de retener y enterar es del patrón. Y entonces, eso pues se presenta a través de la plataforma del SAT, acá en la parte de ISR, retenciones por salarios, a veces para las personas físicas que actividad empresarial, a veces lo tienen que hacer a través de una complementaria. Y para las personas morales, pues les aparece directamente como una presentación de declaración normal, junto con la de IVA y la de ISR. Los que ya saben de este tema, pues ya sabrán que nos aparece directamente dentro de la plataforma. Tarifa del artículo 96, subsidio al empleo. ¿De dónde viene esta famosísima tarifa? Acá les voy a dar una pequeña sutileza. ¿Qué tarifa? Calcula impuestos y tabla da cantidades. Ojo, tarifa calcula impuestos y tabla nos da cantidades. Toda esta información, ¿dónde la podemos encontrar? El artículo 96 habla precisamente de la ley de impuesto de la renta, pero los que son observadores ya se habrán dado cuenta que sigue con el vigente del 2020. ¿Dónde lo podemos encontrar la tarifa ya actualizada? Lo vamos a encontrar evidentemente en la plataforma del SAT y voy a compartir mi pantalla para que vean dónde se puede descargar esta información. Acá lo tenemos. Y nos vamos a la plataforma del SAT. En esta parte donde dice normatividad, ustedes le van a dar clic. Y acá en resolución miscelánea, le van a dar clic. Si quieren descargar la ley de impuesto sobre la renta, lo pueden hacer en donde dice leyes y los reglamentos de los reglamentos. Y ustedes le pueden dar control F, anexo 8. Y ahí lo tenemos.
extraen carpeta. Y acá lo tenemos. Este es el anexo 8. Este anexo 8 pues, ya nos dan las cantidades para pago de impuesto de las personas físicas del título cuarto. Y evidentemente a lo que a nosotros nos interesa es el de los trabajadores. Acá está, es este numeral 5. Esta es la tarifa actual cuando se refiera a pago de impuestos mensuales. Y esta es la tabla del subsidio, que es lo que ya les mencionaba, lo vamos a encontrar en el artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y está precisamente como transitorios. ¿Por qué está como transitorios? Porque en algún momento las pueden eliminar sin ningún problema. Pero no creo que eso vaya a suceder. Y acá lo tenemos. Esta misma cantidad es lo que vamos a utilizar para el cálculo de impuesto. Y nos vamos al artículo 96. Les comparto el PDF. Y esta es la famosísima tarifa del 96. Si ustedes son estudiantes, pues esta tarifa lo van a estar ocupando casi para toda su vida si se van a dedicar al ramo de la contabilidad. Y si se dan cuenta, no está actualizada la tabla. Pues evidentemente, porque esto salió el 8 de diciembre y la tabla salió para el día 11 de enero de 2021. Y se preguntarán, ¿dónde está el procedimiento para utilizar esta tarifa? Realmente en la exposición de motivos salió, pero en ley ya no se publicó. ¿Por qué? Pues yo pienso acá que es una situación de utilizar solamente la lógica, porque si me dice el límite inferior, de hecho, ahorita vamos a ir al caso práctico para ver esta situación. De hecho, vamos a analizar la tarifa del 2020 con la del 2021 y ver cuál es esa mejoría que tuvo en cuanto a ingresos del trabajador. Y ya acá viene implícito esa parte del procedimiento. Realmente no van a encontrar un procedimiento como tal, súmale acá, réstale acá, multiplícale acá, no lo van a encontrar. Es solamente una interpretación lógica que le podemos dar al límite inferior, al límite superior, a la cuota fija. Si es cuota y es fija, pues ya vamos a entender qué cosa es. ¿Me podrán decir si se escucha bien? Bueno, vamos a una parte práctica. Ahora sí pueden activar sus videos, sus audios. Sus audios no, los videos sí los pueden activar. Porque ahora vamos a una parte práctica y quiero que todos estemos al pendiente en ese sentido. Y pues acá ya tenemos a caras conocidas. Ahí está Paola Karina. ¿Cómo estás? Por favor, activen sus videos para que podamos ir a esta parte práctica. Esto es sumamente importante pues, para las personas que estamos empezando y la parte teórica pues es fundamental, ¿no? Para entender este cálculo. Les voy a compartir el Excel que tengo.
Están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Gracias. No, cuenta, voy a regresar al Excel. Estas son las famosísimas tarifas. Este es a nivel mensual. En la siguiente sesión nosotros vamos a hacer la comparación de las tarifas que se hacen de manera diaria, las semanales, que son las son muy utilizadas cuando se refiere a pago a trabajadores de manera que realicen un trabajo material, y para los quincenales, pues la gran mayoría son trabajos administrativos. Y vamos a hacer esa comparación y vamos a ver en qué momento se tienen que hacer esos ajustes al subsidio. Y evidentemente en algún momento en la tercera sesión, si nos da tiempo, vamos a hacer el ajuste anual del ISR de los sueldos de los trabajadores. Y acá tenemos el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es llegar a la base del impuesto. Y acá les voy a poner un dato muy, muy curioso que lo vamos a ver casi que al finalizar este apartado. ¿En qué momento un sueldo que gana más va a percibir exactamente lo mismo que alguien que gana menos? Y es muy, muy, muy curioso esta situación. Imaginémonos acá. Una persona, vamos a poner el ejemplo de una persona que gana 7,382.33 al mes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar un poquito de fórmula, buscar B, y vamos a poner la matriz que es enero. Vamos a darle coma y queremos que nos arroje la cantidad que está en el límite inferior. La fórmula de buscar B me busca a través de a través del nombre que yo le puse previamente a una tabla, y que me va a buscar cuál es la cantidad que se acerca, perdón, a esto, que ese es el valor que me va a buscar en la matriz que es enero. Ahí está, si ya lo vieron, ya me lo marcó. Y yo le voy a indicar cuál es la columna, si es en el límite inferior, límite superior, cuota fija o por ciento por sobre aplicarse. Yo le voy a poner acá que es el 1, y ahí me va a buscar cuál es el límite inferior. Prácticamente tiene que ser esta misma que tengo acá. A eso le voy a restar, es lo que yo les decía, que a mi impuesto, a mi base, le voy a restar al límite inferior. Por eso digo que esta situación ya viene prácticamente, solamente es utilizar la lógica. No viene el procedimiento como tal en ley, pero siento yo que utilizando la lógica sí pudiéramos llegar a entender cómo sacar este impuesto. Lógicamente acá, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a restar del impuesto base menos su límite inferior, nos da que es 1911.40. A esto le vamos a llamar excedente sobre el límite inferior. A ese excedente, acá me dice por ciento por aplicarse sobre el excedente. Acá tengo el excedente y se lo voy a aplicar al porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Voy a ubicar estos 7,382 en el primer cuarteto. Ahí lo tenemos, que son los que se modifican. De hecho, es el primer cuarteto la que se debería de modificar, que es el 10.88. Acá pongo el porcentaje del excedente. Nuevamente utilizo la misma función que le pongo acá, valor buscado son los 7,382. La matriz es enero, que es la tabla que está en color rojo, y el 4 significa que es el por ciento el que me va a arrojar como resultado. Ahí está, es el 10.88. A eso le multiplico al por ciento. Esto que tengo acá lo voy a multiplicar por 10.88. 1911.40 por 10.88 me da el impuesto marginal. Pero acá, ¿por qué lo estoy redondeando a 4 decimales? ¿Por qué no lo redondeo a 2 decimales? ¿O lo trunco a 1 decimal? ¿Por qué no? Porque la misma ley me dice cómo tengo que hacer las cosas. Y para ello voy a abrir ahorita el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Ahí es donde me establece que cuando se trate de ocupar para cálculos de tarifas o factores, permítame un tantito, se me está trabando acá. Permítame. Ya lo tenemos acá.
Voy a llegar a la... Acá lo tengo. Voy a compartir mi pantalla de nueva cuenta con ustedes. ¿Por qué lo estoy redondeando a 4 decimales? Porque el código es el que me determina cómo debo de hacer las cosas, no es como se me antoje. Y acá me dice que cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, casualmente lo que estamos haciendo es una operación aritmética, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el 10 milésimo. Significa que a 4 decimales. ¿Por qué a 4 decimales? Nuevamente nos tenemos que ir acá al Excel. Voy a compartir una cuenta. Ahí lo tenemos. Espero que se esté bien. Acá lo tenemos. Este es el décimo. Este es el centésimo. Este es el milésimo. Y este es el 10 milésimo. Son 4 ceros después del punto a la derecha. A eso se refiere 10 milésimos. Entonces no es poner cualquier cantidad al azar, no es truncarlo o redondearlo a la cantidad que yo quiera, sino que el código en el 17 años, su último párrafo, me establece cómo lo debo de hacer. Y ahí lo tenemos la operación, es solamente redondear los 1911 por el 10.88 y lo redondeo a 4 decimales. Y ahí lo tengo. Ese se va a llamar la cuota fija. No, perdón, eso se va a llamar el impuesto marginal. Y ahora la cuota fija. Esto es a lo que yo digo. Si en ley no viene el procedimiento, pero sí se entiende. Si es cuota y si es fija, pues ¿qué tiene que ser? Por eso es que digo que no viene el procedimiento, pero sí viene de manera implícita la forma de calcular este impuesto. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De nueva cuenta, el valor buscado, que son los 7.382. Su matriz es la tabla que ya vimos ahí, que previamente debemos de haberle puesto nombre, y el indicador de columnas, que es el 3, que significa que es la cuota fija, es decir, límite inferior es el 1, límite superior es el 2, cuota fija es el 3. Y ahí lo tenemos, esa es la cuota fija. Y el ISR a cargo, pues es más sencillo. De lo que me resultó del impuesto marginal, le sumo a la cuota fija, y eso me va a dar el ISR a cargo. Ahí lo tenemos. Pero a ese ISR a cargo, nos vamos al artículo 10º. Ahí lo tenemos. Este subsidio, vean lo que dice: los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo, la fracción 1 del artículo 94 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de premios para antigüedad, retiro de indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio al empleo, para que se aplicará, para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo. Ahí está el fundamento. Yo les repito de una cuenta acá que el subsidio de empleo no está dentro de los artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, está como uno de los transitorios. ¿Por qué? Porque evidentemente si están transitorios se puede eliminar en cualquier momento. Que en mi opinión personal, salvo la opinión de un experto, me puede decir que en cualquier momento la puedan eliminar, pero yo creo que va a seguir por mucho tiempo. Y ahí está, este impuesto, este subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base. Ahí tenemos la base. Para calcular el impuesto de la renta que corresponde al mes de calendario. Ojo, ahí está hablando de manera mensual. Pero ¿qué pasa si hago los pagos de manera semanal o lo hago de manera diaria? Un tantito. Ya lo tengo acá. Voy a compartir de nuevo cuenta el Excel. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que me sirvió de base? Es esta cantidad. Lo que me sirvió de base para calcular en el 96, eso mismo voy a ocupar para el subsidio al empleo. Y acá tenemos ya el subsidio al empleo. Yo ya le puse un nombre. Si se dan cuenta, acá dice subsidio al empleo.
Y solamente seleccionar y ponerle nombre, o lo pueden hacer a través del administrador de nombres, y ahí mismo le pueden poner un nombre a toda esta columna para que el Excel trabaje para nosotros. Y acá le vamos a poner igual la función de buscar B. Valor buscado son los 7,382. La matriz es subsidio, yo le puse que es subsidio y ahí me aparece directamente en el Excel, coma, y bueno, porque yo ya sé más o menos en qué rango está en el número 3, y ahí me dice que son 217.61. A esos 7,382 lo voy a ubicar acá. 7,382.33 le toca un subsidio de 217.61. Y ese subsidio, yo como patrón, se lo voy a entregar al trabajador, pero lo va a terminar pagando papá gobierno. Yo lo entrego como patrón, pero ese impuesto, bueno, digo, ese subsidio que yo le voy a entregar al trabajador, lo voy a poder acreditar contra ¿qué cosa? Contra mi impuesto de ISR propio. Si soy persona moral, lo voy a poder, vamos a admitir a alguien más, lo voy a poder acreditar contra el ISR propio, lo voy a poder acreditar contra ISR retenciones de sueldos y salarios de otros trabajadores, pero no es así para efectos de IVA. Algunos de los colegas dicen que sí se puede acreditar, pero yo, en mi opinión personal, no se puede. ¿Cuál es el fundamento de que dicen que sí se puede? Porque en el formulario de la declaración de la misma persona moral, ahí te aparece la opción de poderte acreditar el subsidio. No obstante que aparezca en el formulario, no significa que se pueda hacer. Legalmente no se puede hacer. Entonces, en mi opinión personal, solamente el subsidio lo vas a poder acreditar contra tu impuesto propio, ISR de retenciones, solamente con eso. No puedes acreditarlo contra IVA. Y acá vamos a hacer una pequeña fórmula, que es la función sí, ya es muy conocida por ustedes. Si el ISR a cargo que me resultó aplicando el artículo 96 es mayor al subsidio, el subsidio yo se lo voy a pagar como patrón al trabajador, pero lo va a terminar pagando el gobierno en el momento que yo me lo acredite para restar de mis impuestos. Entonces ahí lo tenemos. Como es mayor el ISR a cargo al subsidio, al trabajador yo le voy a terminar reteniendo los 311. Y acá lo tenemos. De la base del impuesto, el ISR a retener, el subsidio a entregar y el neto a percibir. Ahí lo tenemos. Esto es para el ejercicio 2020. Esto es el impuesto que estarían pagando los trabajadores de una persona que está recibiendo 7,382.33 mensuales. Cosa que no sucedía en el ejercicio 2020. En el ejercicio 2020 acá tenemos ya la base. Que es esto mismo que tenemos acá, haciendo prácticamente el mismo procedimiento de sumar, de aplicar la tarifa. Recibe un neto de 7,042.64. Si se dan cuenta, hay una diferencia de 28 pesos. Prácticamente estos 28 pesos, pues ya lo está percibiendo de más el trabajador. Entonces, de alguna forma hubo una mejoría, pero para las personas que ganan un poquito menos. Y ya los que ganan un poquito más es otra circunstancia. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden activar sus micrófonos. De hecho, creo que tienen la opción de activar su micrófono. Si hay alguna duda, la podemos aclarar. Para eso estamos acá. ¿Algún comentario? ¿No? Uno por uno, no se me amontonen. Carla Hernández, ¿algún comentario? Contador Roberto, ¿algún comentario? Bueno, ¿me escuchas, contador? Sí, claro, te escucho muy bien. Mira, sí te estoy siguiendo en la presentación, pero, o sea, se ve borrosa la presentación en sí de PowerPoint, o cuando haces cambio de alguna otra para consultar algún diario oficial o las tablas, las tarifas, no sé, se ve borroso, o sea, no
Digo, te escuchamos la explicación y todo, digo, al menos yo así no sé los compañeros, pero sí se está muy borrosa, no se aprecia, vamos. Digo, Muchas gracias, estamos contador. escuchando, yo te estoy escuchando, pero no se aprecia Las imágenes. las imágenes exactamente. No sé si se pudiera corregir o el internet no está corriendo adecuadamente, no te sabría decir, pero creo que es general. Sí, creo. Supongo yo porque también estamos transmitiendo en Facebook Live, por eso creo que se vuelve un poquito más pesado la transmisión. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que sigamos? Lo de la... Escuchamos, contador. ¿Me escucha, contador? Sí, sí, muy bien. Ah, ok. Lo de la tabla, bueno, que dice que es la mensual. Ahí es el cálculo de un sueldo mensual. Exactamente. Por ejemplo, si es quincenal, pues ya nos vamos a la tabla que es de quincenal, ¿verdad? En dado caso, la semanal también, ¿verdad? Serían Sí, los eso cálculos, sí, depende de la tabla. sí, según el anexo 8. Sí, el anexo 8, ok. No, estaría bien. Normalmente cuando utilizamos esas tablas, por ejemplo, la diaria o la semanal, la decenal, la quincenal, normalmente resulta a pagar o se excede en el pago de los impuestos. Entonces ya cuando se hace el ajuste, por eso es muy importante que vayamos paso a paso para que en algún momento vayamos a hacer, incluso vamos a dar las claves de cómo poder hacer ese ajuste al subsidio y para que así se supone, ¿no? Que si vamos haciendo esos ajustes, al final del ejercicio, la diferencia que me pueda dar tenga que ser una mínima. Ok, Es el objetivo. ok. Sigo con, el Excel sí se ve bien. No, se ve borroso igual como dice el contador Roberto. Se ven muy apenas los números, pero no se ven bien. ¿Me confirman ahora si se ve bien? Ahí sí se ve excelente, muy bien. Ahí sí se ve bien. Bueno, creo que es por la situación de darle mejoría al video. Si le damos mejoría al video, parece que le baja la calidad al Excel y al PDF. Entonces, bueno, acá ya nos damos cuenta que sí hay una pequeña mejoría. ¿Y qué pasa también? A veces necesitamos esta herramienta que es muy importante, por lo menos yo lo ocupo muy a menudo. A veces cuando ya te dan la cantidad, ¿sabes qué? El trabajador quiero que perciba tal cantidad. Imaginemos, ¿no? 10,000 pesos. Y tú te pones todavía a calcular la base, el límite inferior, hasta que te dé el impuesto. Pero el Excel nos da una facilidad para esa situación. Es que por acá no me permite un tantito voy a disminuir esto. El material que estamos viendo lo va a mandar, ¿verdad? Sí, claro, la vamos a compartir. Ok, gracias. Acá lo tenemos. Por ejemplo, si yo ya tengo la cantidad de cuánto se va a recibir neto, acá el Excel me da esta opción. Me voy acá en la parte de datos y acá donde dice análisis de hipótesis. Sí se está viendo bien, ¿verdad? Sí. Acá. Esto es una herramienta muy poderosa por parte del Excel. Le vamos a dar buscar objetivo. ¿Y cuál es el valor que quiero entregarle al trabajador? Quiero entregarle un neto de, ¿qué les parece? 9,888. Y la celda del cual me va a buscar la cantidad es esta. Y le voy a dar aceptar.
Ahí está. Como lo vieron, solamente le puse la cantidad de neto a recibir por parte del trabajador y ya solito me hace la búsqueda de cuál sería el importe de base del impuesto para que me haga el cálculo de su límite inferior, el excedente, el porcentaje, la cuota marginal, ISR, el subsidio. En este caso pues ya no le toca subsidio, porque evidentemente el subsidio termina hasta los 7,382.33. Ahí lo tenemos el subsidio y ya me hace solito el cálculo y son 9,800 y si gustan lo podemos corroborar sin ningún problema. Esto ya está comprobado en reiteradas ocasiones y pues es una herramienta muy poderosa. ¿Se entendió? Sí. O la podemos repetir si gustan. ¿No hay necesidad? Bueno, sí, nada más en la opción que puso ahí arriba en el Excel. Datos. Es que yo, la verdad que yo no la alcanzo a ver, me oculta las herramientas de Zoom. Pero sí, creo que es datos, es el que está después de fórmulas. Creo que dice ¿Sí? datos. Nos vamos Ajá. a análisis de hipótesis. El material se los voy a entregar, no se preocupen por ello. Sí. Buscar objetivo. Y el valor que yo quiero que reciba neto el trabajador, yo le puedo poner acá, así sean 44,500. Yo le pongo acá que a esta cantidad es el que me sirve de base para calcular todo lo demás. Y acá le vamos a dar aceptar. Y me empieza a buscar solito el mismo Excel. Prácticamente lo que hace es una desintegración del total, no, todos los elementos, pues lo hace al revés. Al revés prácticamente, al revés volteado como dirían. Y si se dan cuenta, acá tenemos el ejercicio 2020. Si se dan cuenta, siempre hay una pequeña mejoría por parte del trabajador. Para el ejercicio 2021 siempre sí está percibiendo un poquito más. Y hay un caso particular que, por lo que veo, hay mucha gente, hay muchos contadores acá ya de experiencia, ya se habrán dado cuenta de esta situación. Por ejemplo, acá el trabajador gana 7,070.30. De hecho, acá lo tenemos. Este cálculo yo ya lo tengo acá. Y acá está el problema que quiero plantear. ¿Sí se ve el Excel hasta el sueldo líquido 2021? Sí. Sí. Bueno, acá está el problema que quiero plantear. La persona, por ejemplo, acá Pedro Fernández gana 7,382.33. Y Talía Pérez Zúñiga gana 7,382.34. Es solamente una décima de diferencia entre Pedro y Talía. Sin embargo, el líquido a percibir, la que gana un centavo menos, tiene como sueldo líquido 7,070.72. Y el que percibe un centavo más que el otro, gana 6,853. Prácticamente por ganar menos se gana más. Son 217.60. Y la pregunta del millón: debemos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, según el 31 fracción cuarta. ¿Dónde está la proporcionalidad acá? ¿Dónde está lo equitativo? Se supone que lo proporcional es que haya una tarifa o haya una tabla. Digo, una tarifa o una tasa. Y lo equitativo es que sea un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y evidentemente acá yo no veo proporcionalidad en el pago del impuesto. Ahí está la tabla. Prácticamente es esto mismo que tenemos del otro lado. Esto es para fines que sea más fácil de ver, porque por ejemplo acá ya tengo toda la fórmula, todo eso que hicimos, que sumamos, restamos, ya lo tenemos acá en solamente una sola fórmula del mismo Excel. Ahí están las diferencias, pero esta es mi inquietud en lo personal, que por ganar un centavo más, esta persona va a terminar ganando 217.60 menos que el que gana un centavo menos. Prácticamente por ganar más se gana menos y por ganar menos se gana más. Me pregunto ahí dónde está lo proporcional y equitativo.
Y esto ya hay una tesis aislada. Esta observación que estoy dando no es, no solamente a mí se me ha ocurrido, ya hay más personas que lo han peleado y hasta el momento está como tesis aislada. Sabemos que tesis aislada no tiene el mismo valor que una tesis jurisprudencial. Sin embargo, el que sea tesis aislada no significa que no tenga valor, significa que esa es la primera interpretación que le ha dado una sala. Puede que el otro le vuelva a dar la misma interpretación, recordando que completando las 5 tesis aisladas, pues se vuelve jurisprudencia. Y hasta este momento, pues ahí está la tesis que dice que sí es proporcional, porque si bien es cierto que lo proporcional, si hacemos el cálculo de este centavo, vamos a ver que sí hay una pequeña diferencia, pero no es nada desproporcional. ¿Dónde sí se vuelve desproporcional? Es por el subsidio. Por el simple hecho de que esta persona gana 7,382.33. Acá tenemos el subsidio. 7,382.33 se gana 217.61 centavos en subsidio. Y la pregunta, ¿por un centavo más yo soy más rico? La verdad es que no lo es así. Sin embargo, pues acá tenemos la tarifa del subsidio. Sin embargo, por ganar ese centavo de más, me quita el derecho de gozar del subsidio. Dato interesante, dato. Y acá tenemos otra situación. Esto también se los quería compartir. De hecho, lo vi por accidente, no es porque se me haya ocurrido. Voy a copiar todo esto para que lo vean cómo se modifica esa situación. Vamos a volver a dar análisis de hipótesis, buscar datos. Ahí tenemos la cantidad. Yo lo que quiero es que llegue a 7,382.33. Es 34. Perdón. Ahí está. Este es el dato que quería compartirles. Permítame un tantito, no es este. Voy a tomarlo del otro lado.
ver, porque esto lo descubrí precisamente moviendo moviendo de los números, me di cuenta de esta situación. De hecho, era porque estaba yo haciendo la comparación de que si estaba correcta la fórmula y me di cuenta de esta situación. Bueno, acá no me acuerdo realmente cuál de todas estas es el que me arrojaba esa cantidad, pero para que llegara yo al mismo importe, podía hacer dos cantidades como base, una donde gozaba subsidio, una donde no gozaba subsidio. Ahorita no encuentro cuál de los cinco fue el que me causó ese detallito. Bueno, y otro dato que les quisiera yo compartir es la situación por el cual se tienen que hacer las actualizaciones de las tarifas. Esto casi no muy nos interesa, pero igual es un dato muy valioso. ¿Por qué los tenemos que actualizar? De hecho, el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Dice que cuando la inflación observada acumulada desde el último mes en que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 92 de esta ley exceda del 10%. Ese es el primer dato. Si excede el 10%, dichas cantidades se actualizarán desde el periodo del último mes en el que se actualizó de la última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que excede el porcentaje situado. Para efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte dividir el INPC del mes inmediato anterior a más reciente del periodo entre el INPC del mes inmediato al mes en que se actualizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en la que se haya presentado el mencionado incremento. En términos de números, ahí lo tenemos. El INPC la podemos descargar desde la misma plataforma que es el INPC del Banjico. Ahí pueden descargar este Excel. Se los va a dar en metadato o en Excel, así como, como lo requieran. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es ponerle nombre a este Excel. Vamos a admitir a una persona más. Y este INPC es el que yo ocupo para hacer el cálculo de saber si se va a actualizar o no esa tarifa del 96. Y en este caso fue noviembre de 2020, que es el último INPC que se va a tomar en cuenta. ¿Por qué noviembre del 2020? ¿Por qué no diciembre? Se supone que entra en vigor a partir del 1 de enero, porque en noviembre, recordemos, se publican los 10 primeros días del mes inmediato posterior, en este caso diciembre, y la de diciembre se publica en enero de 2021. Por eso es que se toma la de noviembre de 2020. ¿Qué es lo que yo hago? Acá utilizo la función de buscar, le pongo la opción de fecha, y en fecha, pues acá yo le pongo 2020, 11, el 1 de enero. Yo le pongo el 1 de noviembre para que así me busque el INPC de noviembre. Y el vector de resultado es en la primera fila. Y también para el INPC de diciembre, porque ese fue la última vez en el que se hizo la actualización de la tarifa del 96. Entonces tomamos esa misma cantidad, 2017, yo pongo esta fórmula y me da un factor de actualización de 1.1142. Y como ya lo vimos en el artículo 17A, tenemos que redondearlo a 4 decimales. Y a la unidad le sacamos la variación, que prácticamente es para saber cuál es el porcentaje de incremento en expresión porcentual. Y ya hacemos la pequeña multiplicación y nos damos cuenta que desde la última vez que se actualizó, que fue en noviembre de 2017, ya hubo una inflación acumulada de 11.42%. Y si nos damos cuenta, la ley expresa exceda del 10%, y en este caso es 11.42. Por eso cuando se preguntaba si iba a haber actualización a la tarifa del 96,
Pues acá su servidor, humildemente, pues ya conocía, ya sabíamos que se iba a actualizar porque ya había superado el porcentaje de inflación que establece el 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. He ahí de la explicación por el cual el del 2020 se tuvo que modificar a la tarifa del 2021, que fue lo que ya vimos hace unos momentos. Y ya con esto llegamos al tiempo que habíamos programado y podemos hacer algunos comentarios para que vayamos más nutridos, porque el objetivo de este taller no es que todos somos seres humanos, cometemos errores y tal vez en mi apreciación, tal vez me equivoqué, pues con todo gusto aceptamos alguna invitación, alguna forma de ver las leyes, porque las leyes no es como una receta de cocina, las leyes fiscales son casi que muy interpretativas. ¿Algún comentario que tengan al respecto? Contadora Carla. ¿Algo que quieras comentar? Contador Adrián. Usted, contador. Nada más quería escuchar, a ver si me podría dar alguna opinión. Sabes que a finales de, ahora que terminó el ejercicio, y para efectos del cálculo anual, ya ves que está el visor de nóminas patrón y nóminas trabajador. Sí. Y hemos observado, y lo hemos comentado algunos contadores también, de que se han estado reflejando en el visor diferencias en el subsidio, en la aplicación del subsidio, precisamente a raíz de que se tenía que, todo el año pasado se tenían que estar haciendo ajustes, principalmente cuando eran 4 o 5 semanas, entonces ajustaban el subsidio del subsidio pagado indebidamente y se tenía que hacer un recálculo. Todo esto tengo entendido que algunas empresas no se acogieron para estar haciendo esos ajustes y siguieron con el mismo procedimiento anterior, de tal manera que el SAT ha estado determinando diferencias precisamente y algunas maquiladoras les han determinado impuestos a cargo precisamente en las diferencias del subsidio, en la aplicación del subsidio. Entonces, no sé si se te haya presentado una situación o haya habido algunas inquietudes al respecto, porque sí, al enfrentar ahora, quizás el grueso está en aquellas empresas que pagan sueldos o salarios bajos, donde sí se está reflejando un subsidio, o cuando hay algún ajuste, alguna percepción adicional al final del periodo del mes, entonces se están reflejando diferencias. No sé si te haya tocado o si nos pudieras explayar un poquito más al respecto, contador Adrián. Bueno, bajo esa tesitura, en lo personal, no hemos tenido un caso de diferencias de subsidio. Tal vez porque usted, como lo refería, que esto se representa cuando se les paga a los trabajadores el mínimo, o por lo menos que estemos dentro del rango de los 7.382.33, si no me equivoco con la cifra, cuando hay ese goce de subsidio o cuando se pagan de manera, utilizando la tarifa semanal o la quincenal, es a veces ahí donde se paga un subsidio de manera indebida. Ya haciendo el cálculo de manera mensual, pues ya nos damos cuenta que ese trabajador pues no le correspondía un subsidio, y para eso se tiene que hacer el ajuste exactamente como está en el anexo. Entonces, si no se hace con esas claves que ahí mismo vienen, para todas aquellas personas que utilizan algún programa de contabilidad que ya hace solito el cálculo, tal vez no tengan tanto este problema, pero para los que lo hacemos de manera manual, pues ahí es donde nos vamos a dar cuenta utilizando la plataforma, por ejemplo, la de mis cuentas, que es muy deficiente. Para mí la interfaz me parece muy de lo peorcito.
Igual, si se presenta a través del SAT, firmando con el certificado, igual a mí no me convence. Pero para aquellas personas que utilizan un programa de timbrado de nóminas, pues no creo que se les presente este tipo de problemas. Aunque tienen, en mi observación, yo me he dado cuenta que tienen errores los programas de nómina. Y estoy hablando de programas de nómina de las más comunes que tenemos, de las más vendidas. Tienen problemas en cuanto a cálculo de las tarifas cuando hay descuentos. Y de hecho lo voy a tratar en la siguiente sesión, porque para mí es muy importante esa parte. Todas las, en lo particular, que sí, muchas de los programas de nómina tienen sus detallitos. Ni uno es, en lo personal, para mí nunca es, ni uno es perfecto. Hasta el momento no he visto ninguno. Sí, tiene razón. Y quizás pueda ser también en el caso de la clasificación del subsidio, como ya ves que se generan en ajustes la cuestión de el beneficio que pueda obtener, o bien que se pueda adicionar un cálculo de retención adicional por haberte recibido una percepción extra, o simplemente al considerar, al hacer el amarre mensual, pudiera generarse un subsidio pagado de más, y que el SAT no se pueda quizás identificar correctamente o aplicar correctamente en el concepto, por decir, el subsidio es hace un momento lo mencionaste, en el sentido de que es un beneficio, un estímulo que recibe el trabajador como subsidio. Al final de cuentas lo paga la empresa, el patrón, pero se lo puede acreditar posteriormente. En este caso, ahí creo, te digo, ha habido casos donde al hacer el resumen en el visor de la acumulación de todas las nóminas, están saliendo diferencias de impuesto a cargo derivado de la aplicación del subsidio, porque lo están considerando como otro ingreso, ¿sí? O sea, entonces, quizás ahí sería interesante, como comentas, escuchar un poco más ahí, que quizás también va a ser por errores que se puedan cometer en los sistemas, en la falta de una aplicación correcta. Sí, así es, contador, es muy cierto todo lo que usted está comentando, y prácticamente, pues como dicen, nadie es perfecto en este mundo, no se pueden hacer nóminas perfectas, siempre hay pequeños detallitos que surgen a través de la práctica, pero pues el objetivo es empezar a disminuir esa situación, y pues que no tengamos nóminas perfectas, pero que sí tengamos nóminas completamente razonables, porque al final de cuentas, como yo lo digo siempre, la obligación del pago del impuesto es para el trabajador, es para la persona física, y la obligación de retener es el del patrón. Y a veces el SAT, para solicitar devoluciones, se les niega a esos trabajadores cuando el patrón no ha enterado lo que retuvo. Entonces, también ahí suceden varias situaciones, y lo que comenta, pues tuvimos hasta el 28 de febrero, según la facilidad, para hacer las modificaciones de la nómina. Y si fue hasta el 28 de febrero, precisamente porque se tiene que presentar la declaración anual de las personas morales, que es una facilidad a los que timbraron de manera errónea, no a los que no timbraron. A los que no timbraron les aplica otro supuesto. La facilidad es para los que timbraron, pero timbraron mal y están haciendo la corrección de la nómina. Si alguien más quiere aportar algo, para que, si no, le vamos a dar fin a esto, y agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho la aceptación para este taller de sueldos y salarios. Contador Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Los comentarios. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Los que gusten y puedan prender su cámara, pues si lo pueden hacer en este momento, por favor, para que nos tomemos una selfie y lo subimos al grupo, a Facebook, para que lo compartamos, que esto ha sido una experiencia completamente muy buena para mí, y por todos los comentarios que hizo acá el contador Roberto, que eso nos ayuda. Como lo decía un contador que yo conozco, dice que el conocimiento no es para competir, sino es para compartir.
Por favor, los que puedan prender su cámara lo pueden hacer en este momento, si no se van a quedar fuera de la selfie. Sonrían, por favor, no se pongan tan serios. Bueno, sin más que añadir, agradezco a cada uno de ustedes, en serio, estoy totalmente agradecido con ustedes, contadores, y pues nos vemos en la próxima sesión. Les vamos a estar enviando la liga de acceso ahí en el correo que ya tenemos registrados, y pues descansen todos, que tengan una linda noche a todos. Bendiciones. Muchas gracias, Gracias, contador. contador. Gracias, hasta luego, buenas noches.